En muchos de los programas se necesita realizar un conteo de eventos. Nosotros podemos utilizar una variable para determinar cuántas veces se ha realizado un evento. A esta variable se le conoce con el nombre de contador. Por lo regular, un contador es una variable entera que al inicio comienza con 0 y que se va incrementando de 1 en 1. Por ejemplo, si tenía 0, se incrementa a 1 y se actualiza ahora en 1. Y así sucesivamente. Cada vez que sucede un evento, se ejecuta este bloque de instrucciones. Para poder usar una variable contador en nuestro programa, en nuestro algoritmo, es necesario declarar la variable, inicializarla con un valor fijo y definir el incremento. El incremento puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 y así sucesivamente. Pero también puede ser un contador que sea en forma descendente. Esto es, que empiece desde 10 y que vaya decrementándose en 1, 10, 9, 8, 7, 6 hasta que llegue a un valor. Todo esto es determinado por el tipo de programa que vayamos a realizar. ¿Dónde colocamos nuestro contador? Por lo regular, el contador declaramos al inicio de nuestro algoritmo. Después inicializamos la variable contador antes de que entre en el ciclo de repetición. Por ejemplo, aquí el contador empieza en 0 y al final de las instrucciones dentro del ciclo de repetición colocamos el incremento del contador o actualización. Muchas veces la condición está determinada por el número de veces que se ha ejecutado esta condición o estas acciones. Por tanto, aquí podríamos tener una condición que sea una comparación entre un valor final y la variable contador. Por ejemplo, si queremos ejecutar un número determinado de veces un conjunto de acciones, supongamos 10, entonces nuestra variable contador nos puede ayudar de la siguiente manera. Inicializamos nuestro contador en 0 y nuestra condición se convierte en una condición que sea verdadera mientras nos llegue al número de valores de 10. Como aquí comenzamos con 0, pues el número de ejecuciones que se va a ejecutar son 10 veces, es decir, que el contador sea menor a 10. Aquí determinamos o aquí colocamos el valor final. El bloque de instrucciones que queremos ejecutar 10 veces y al final de esto incrementamos contador en 1. Es contador, se le suma un 1 y ahora se va a guardar a la variable contador y regresa. Entonces este código va a ejecutar 10 veces este conjunto de acciones. Si hacemos una prueba de este pequeño algoritmo, podemos realizar lo siguiente. Contador se inicializa en 0. Como 0 es menor a 10, se ejecuta por primera vez este bloque de instrucciones, ya llevamos una. El contador que tiene 0 se le suma un 1, es 1. Vean que el contador va contando cuántas veces estamos ejecutando este bloque de instrucciones. Ya llevamos 1. Regresa nuevamente a revisar la condición. Si contador que es 1 es menor a 10, esto sigue siendo verdadero. Se ejecuta por segunda vez este bloque de instrucciones. Contador, como tiene un 1, se le suma un 1. Este 2 es almacenado en la misma variable contador. Contador ya tiene el número 2, que es el número de veces que se ejecuta esta acción. Y continúa, como 2 es menor a 10, se ejecuta por tercera vez este bloque de instrucciones. El contador se actualiza, tenía 2, más 1 son 3, y este 3 se almacena en la variable contador. Y así sucesivamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, observen que 9, aquí 9 es menor a 10, entonces entra, se ejecuta este bloque de instrucciones una vez más, contador tiene 9 más 1 serían 10, significa que hemos ejecutado 10 veces este bloque de instrucciones. Este número 10 que da el resultado aquí se guarda en esta variable y regresa nuevamente a verificar la condición. Como contador tiene 10, esta condición ya es falsa, 10 no es menor a 10, por tanto sale y termina. En estas circunstancias se ha ejecutado 10 veces de una forma fija el número de veces este conjunto de instrucciones. Ejemplo, elaborar un programa que imprima la tabla de multiplicar dado un número. Y nos dan un ejemplo de ejecución. Ingrese un número, por ejemplo, si el usuario ingresa el valor 5, entonces el programa imprimirá la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y así sucesivamente hasta el 5 por 10, 50. Los datos de entrada de nuestro programa van a ser el número. El programa lo que va a obtener es la impresión de la tabla de multiplicar del número dado. Analicemos un poquito más el problema. Identifiquemos las variables que puede tener este pequeño programa. Primero, este es un mensaje de texto que debe de imprimirse. Este no varía y solamente se imprime una sola vez. Después el usuario ingresa este número, el 5. Entonces este 5 se tiene que almacenar en una variable. El usuario va a ingresar este número una sola vez. A continuación el programa va a imprimir este mensaje. Observemos algunos de los patrones que se ejecutan.
Cada línea se va a ejecutar 10 veces. Hay mucha información aquí que se repite. Por ejemplo, el valor 5 se repite en cada línea. El 5 debe corresponder al valor que ingresó el usuario. Después se imprime este texto, una X. Ahora lo va a interpretar como el operador de multiplicación. A continuación se imprime una secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se observa claramente que este conjunto de instrucciones se va incrementando de 1 en 1, por tanto se puede utilizar una variable contador para generar toda esta secuencia de números. A continuación se imprime texto, que es el carácter igual. Después se imprimirá un número que es dependiente de la operación. El número ingresado por el usuario se multiplica por el valor del contador y da de resultado el valor que se imprimirá en este lado. Por ejemplo, 5 por 1, 5. Otro ejemplo sería 5 por 3. 5 por 3 son 15 y este resultado es el que se tiene que imprimir aquí. Entonces estos datos son dependientes del resultado de esta operación. Aquí se observa claramente el patrón de repetición. Por lo regular se va a colocar el número ingresado por el usuario, que se representa como esto. Después el texto X, que se representa de esta forma. Después el contenido de una variable contador, que se va incrementándose de 1 a 10. Aquí está. Después el texto igual, en este caso el carácter igual, y finalmente el resultado de la operación de este número por el contador. El algoritmo que resuelve este problema termina de la siguiente forma. Al principio se declaran las variables. Nosotros identificamos en nuestro análisis que tenemos solamente dos variables. La variable número, donde se guarda el dato dado por el usuario, y una variable adicional que es el contador. El número de aquí podemos no utilizar una variable o también podemos declarar otra variable. En este caso, para ahorrar memoria, no usamos una variable. Por tanto, declaramos dos variables enteras, el número ingresado por el usuario y el contador. Observen en esta parte, ponemos que estas variables al ser declaradas se declaran pero no sabemos su contenido, están almacenadas en memoria. En la pantalla pues aparece vacía, no hemos hecho nada. A continuación imprimimos un mensaje, instrucción se ejecuta, lo que indica es que este mensaje aparece en pantalla, aquí está, ingresa el número y después, una vez terminado de imprimir el mensaje, se espera que el usuario ingrese un número y lo guarda en la localidad de memoria marcada como número. Si el usuario da el valor 5 y le da enter, entonces este valor se guarda en la variable número, que aquí lo representamos, inicializamos el contador. Observemos que la tabla de multiplicación empieza a contar desde 1 y termina hasta 10. El contador en este caso va a comenzar en 1. Entramos a nuestra estructura de repetición. Mientras contador sea menor o igual a 10, repite todo este código. Como contador es igual a 1, es menor o igual a 10, esto es verdadero. Por tanto, entra en la secuencia del ciclo. Imprime el texto, el contenido de la variable número, que en este caso es 5. Imprime el carácter X, después imprime el contenido de la variable contador, que es 1, imprime el carácter igual y finalmente imprime el resultado de la operación de la variable número por el contador. El contador se incrementa en una unidad, tenía un 1 más 1 son 2 y este 2 se almacena en la misma casilla del valor 2. Se borra el valor anterior que era 1 y se coloca el valor 2. Vuelve a repetir la condición, como 2 es menor o igual a 10, se ejecuta por segunda vez este bloque de instrucciones. Imprime el valor del número, que es el 5, imprime el valor X, el contenido de la variable contador, que debe ser 2, y está 2, el operador igual, 10, y la operación de contador, que es 2 multiplicado por el número, 2 por 5 son 10. El contador se actualiza en 1, tenía 2 más 1 son 3, y este resultado 3 se almacena en la variable contador. Esto se vuelve a repetir para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongamos que aquí está el 9, número, sin número, que es 5, se multiplica por el contador que es 9, 5 por 9, da de resultado 45. Vuelve a incrementarse el contador en 1, contador más 1, que son 9 más 1 son 10, y este valor se guarda en la variable contador. Regresa nuevamente a revisar la condición. El valor de 10 es menor o igual a 10, esto es verdadero, entonces entra por última vez e imprime este mensaje. Después se ejecuta el incremento del contador. Contador más 1 tenía el valor de 10, más 1 son 11 y este resultado se guarda en contador. Vuelve a revisar la condición. 11 ya no es menor o igual a 10, por tanto esta condición es falsa. Se va por este camino y el programa termina. Vamos a codificar el algoritmo. Hacemos clic en File, Nuevo proyecto.
elegimos una aplicación de consola y seleccionamos el tipo de lenguaje, que es lenguaje C. Le damos el nombre de nuestro proyecto, va a ser imprimir tabla. Y le damos finalizar. Aquí CodeBlocks nos permite organizar nuestro proyecto en una ventana del lado izquierdo donde tenemos el programa principal main. Le damos clic y comenzamos a escribir nuestro código. Para codificar este algoritmo, el inicio se codifica con la función principal main. Ahora continuamos con la declaración de variables. El entero se codifica con int y después el nombre de nuestra variable número, punto y coma. La otra variable la codificamos nuevamente, la variable contador. Vamos a codificar esta función. Imprimir se codifica con printf. Printf está definida en la biblioteca stdio. Ya por defecto CodeBlocks no la agregó. Pero dentro de la función printf escribimos el texto que queremos mostrar en pantalla. Ingresa un número. Después codificamos la función leer un número. En lenguaje C utilizamos la función scanf, que va a tener como argumento de entrada el identificador de tipo de datos %d, y a continuación ponemos el nombre de nuestra variable, número. No se nos olvide colocar el ampersand, que representa la dirección de memoria donde está guardada la variable número. En el algoritmo nos indica que tenemos que inicializar la variable contador en 1. La inicializamos. Contador igual a 1. Para codificar la estructura de repetición mientras, utilizamos en lenguaje C while y entre paréntesis la condición. Dentro del bloque de instrucciones que se va a repetir tenemos la instrucción de imprimir. Imprimimos este código con printf. Dentro de printf ponemos que vamos a imprimir una variable entera. Ponemos %d. Después nos indica el algoritmo que tenemos que imprimir el carácter X en minúscula. A continuación el contenido de una variable entera, que es el contador. Por tanto tenemos que colocar aquí %d. Y después tenemos que imprimir el carácter igual. Finalmente tendremos que imprimir un número entero que representa la multiplicación de contador con número. Ponemos el identificador de tipo %d. Finalizamos con una antidiagonal n, que representa salto de línea. La primera variable que se va a mostrar en esta posición nos dice el algoritmo que tiene que ser número. Después el contador y finalmente el resultado de multiplicar número por el contador. A continuación incrementamos el contador en 1. Contador más 1. Punto y coma. Al finalizar este ciclo simplemente termina nuestro algoritmo. Lo guardamos, vamos a depurar nuestro algoritmo, vamos a poner un punto de interrupción en la primera instrucción y ejecutamos debug. El programa está detenido en esta instrucción. Muchas veces necesitamos visualizar el contenido de varias variables. Vamos a verlas. En el menú debug hacemos clic en el menú Windows y Watch. En esta parte nos muestran las variables que nosotros tenemos declaradas. Tenemos una variable local llamada número, que en un principio tiene un valor 8, y una variable contador, que al principio tiene 88. La barra menú tiene varios botones de control. El primero ejecuta hasta donde yo tenga situado el cursor. El segundo ejecuta línea por línea. El tercero ejecuta paso por paso. Vamos a ejecutar step into. Esta línea se acaba de ejecutar. La siguiente instrucción es scanf y lo que hace es esperar a que el usuario ingrese un dato. Vamos a ejecutarla. Se va a detener hasta que el usuario ingrese un número. Por ejemplo, vamos a darle el valor 7. Le damos enter. Observamos nuestras ventanas de variables. Verificamos que efectivamente el valor que ingresó el usuario se almacenó en la variable número. Vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Observemos nuevamente, a darle clic step into, lo asignamos en la variable contador, se ve reflejada en la ventana de variables. La siguiente instrucción entra en la condición de la estructura de repetición while. Esta condición se evalúa como verdadera. Entonces entra en el bloque de instrucciones del ciclo y ejecuta estas dos líneas de instrucciones. Va a imprimir este mensaje. Observemos cómo se ejecuta. Veámoslo. Vamos a actualizar contador en 1. Ejecutamos esta instrucción y observemos, contador tenía 1 más 1 son 2 y este resultado se guarda en la misma localidad de memoria. Se borra el 1 que tenía antes y se coloca el nuevo resultado que es 2. Y vuelvo a regresar nuevamente a revisar la condición. 4, después para 5, después para 6, después para 7
Y así sucesivamente, va imprimiendo línea por línea. Ahora el contador tiene 11. 11 es menor que 10, esto es falso. Como es falso, ha terminado el ciclo y salta a terminando el ciclo. Finalmente termina nuestro programa.